llega a mí primero y estaba tratando de buscar una palabra con la que pudiera meter todo el mensaje. Y encontré esta en Eclesiastés, que no la tienen que buscar, es cortita. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia infinita y tu amor inagotable, Padre amado. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Palabra que es lumbrera a nuestros pies. Que es pan que es pan de vida. Gracias, Señor, porque estamos aquí y tenemos el privilegio de escuchar tu palabra y escuchar tus mensajes a través de tus instrumentos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Esta palabra llega a mí una vez que nuestra pastora estaba aquí sentada y estaba la pastora Wanda y le dice: a los que no quieren trabajar juntos, a esos tú vas a poner a trabajar juntos. Y yo recuerdo que yo estaba allá atrás sentada y me reí irónicamente porque yo decía: pero si estamos en la casa del Señor, ¿cómo ella va a poner a dos personas que no se llevan bien a trabajar juntos? Y me quedé pero aquí va a haber fuego, aquí va a haber sangre, yo no sé qué va a pasar, pero... Y lo dejé así. Días después estoy en mi casa, haciendo mis cosas, escuchando una predicación que se llamaba Mantén tu mirada en Cristo. Amén. De momento él empieza a hablar de Pedro, cuando Pedro estaba caminando por encima del agua, que dejó de mirar a Cristo y por poco se ahoga porque se fijó en la tempestad que había a su alrededor. Todos conocemos la historia de Pedro. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo: estudia a los discípulos. Y yo, pero ya yo sé de los discípulos. Estudia a los discípulos. Ok, vamos a estudiar a los discípulos. Y estudiando a los discípulos me encuentro con Mateo. Mateo, el recaudador de impuestos, o el publicano, como le decían los mismos judíos. Porque Mateo trabajaba con los enemigos, trabajaba con los romanos. Los romanos eran un gran gobierno que tenía bien oprimido al pueblo judío. Sigo leyendo sobre los discípulos y me encuentro con Simón el Celote. Y yo me acuerdo la primera vez que yo leí, yo pensaba que el Celote era un apodo que le pusieron los mismos discípulos. Después dije, a lo mejor es para diferenciarlo de Simón el pescador. Pero cuando lo vuelvo a leer en esa ocasión, caigo en cuenta en que esas dos cosas que yo pensé la primera vez, ninguna de las dos era. Porque a Simón ya le habían cambiado el nombre a Pedro, entonces ya no era más Simón. Y yo, ok, pues voy entonces a buscar qué es un celote. Me pongo a buscar qué es un celote y me río porque después que encuentro la información, un celote era estas personas que pertenecían a un movimiento que soñaban, ellos se acostaban, se levantaban y soñaban y comían y todo lo hacían pensando en cuándo ellos podían levantarse contra los romanos para acabar con esa opresión que los romanos le tenían a los judíos en ese entonces. Y vuelvo y me río, pero esta vez no fue irónicamente como me reía ahí, sino fue gozosa porque pude entender lo que le dijo Wanda a la pastora. ¿Cómo en sus discípulos tenía a una persona que trabajaba para los enemigos y tenía a un celote que, como dice el pastor, tenemos el poder de imaginar las cosas? Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que cuando el celote vio a Mateo, le quiso pegar, le quiso apuñalar, le quería hacer algo, porque para eso él ha estado practicando toda su vida, para acabar con los romanos y para acabar con los publicanos. Entonces, la pastora, que es un instrumento del Señor, igual que yo, igual que todos nosotros, nos pone a trabajar con un hermano con el cual hemos tenido un roce o alguna discusión, alguna contienda y todavía lo tenemos aquí, o simplemente nos cae mal porque no nos gusta el pelo o los zapatos o como se viste, porque somos así. Y a la que la pastora te diga: fulano, hoy te toca trabajar con fulana, nuestra naturaleza humana es: pero es posible, tanta gente que hay en la iglesia y me tiene que poner a trabajar con esta o con este, porque es nuestra naturaleza humana y está bien, no hay problema. El problema viene cuando le damos cabida a ese pensamiento. En ese momento nosotros tenemos que atar ese pensamiento, reprender ese pensamiento y en vez de reclamarle al Señor, clamar a Él: Señor,
Yo no sé qué es lo que tú quieres, Padre amado, pero yo solo quiero ser obediente, Señor, y hacer tu voluntad. Señor, tú conoces mis sentimientos hacia esa persona. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú los cambies, que tú los transformes, Señor. Ayúdame, Señor, a verlo con los ojos que tú lo ves. Ayúdame, Señor, a verla con los ojos que tú lo ves. Porque yo solo quiero hacer tu voluntad, Padre amado. Yo solo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer para levantar tu obra, Señor. Porque rápido venimos a reclamarle al Señor. Entonces cuando le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tu voluntad es buena y perfecta, pero cuando la voluntad del Señor no nos gusta, entonces no la queremos hacer. Entonces, en ese momento, también empezamos, Señor, mis oraciones no las estás escuchando, me estás pichando, te estás haciendo el sordo. Señor, mis peticiones las tienes en la banca, no es eso. Es que cuando tú le dices que no al Señor, el Señor tiene que retrasar tus peticiones, tiene que retrasar tus peticiones para que tú te pongas a trabajar. Y cuando Él vea que tú estás trabajando para Él, entonces Él te va a empezar a bendecir nuevamente. Cuando la pastora pone a dos personas o más a trabajar juntas, ella sabiendo o no sabiendo, ella no lo hace porque quiere, lo hace porque el Espíritu Santo así se lo dice. Ella es un instrumento igual que todos nosotros. Hace unos meses atrás el hermano Emilio estaba aquí a través del Señor, le preguntó y le dijo a la iglesia, yo estoy contigo, pero tú estás conmigo. El hermano Alexis el último domingo del año predicó, deja de usar, hermano, déjese usar. Hace 2 domingos atrás la pastora predicó, niégate a ti mismo, sigue tu cruz y sígueme. Cuando ella te ponga a hacer algo que a ti no te gusta, habla con el Señor, pero hazlo, para que después no estés reclamándole al Señor, o después no estés con actitudes en la iglesia, porque las cosas el Señor es el que manda aquí. No manda la pastora, no mandan los líderes. Hay una alabanza muy bonita que yo he escuchado aquí por primera vez, nunca yo la había escuchado. Pero yo no sé, a mí como me gusta leer, yo leí la letra de esa canción, una canción poderosa. Esa canción habla de la unión en la iglesia. Una unión que desde que yo estoy aquí, cuando yo entré por esa puerta por primera vez, yo tenía 0 de fe, yo era atea. Yo no creía en Dios, yo negaba a Jesucristo. Y hoy por hoy estoy aquí todos los días anhelando mi salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y desde que estoy aquí, escucho a la pastora decir que ella quiere unión en esta iglesia. Todos los que se paran aquí dicen que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ella lo que quiere es unión, para ella ver milagros aquí, para ella ver cojos andar, ciegos ver, sordos oír. Y yo como nueva creyente también yo quiero ver esos milagros. Aunque el milagro más grande que yo puedo ver es que yo estoy aquí parada predicando del Señor cuando yo lo negaba. Pero yo también quiero ver de esa gloria del Señor en cada uno de nosotros, o cualquier persona que entre por esa puerta. Esa alabanza de la que yo estoy hablando se llama Mi Iglesia, de René González. Y esta iglesia la canta con un amor y con una pasión que yo me llené de gozo la primera vez que la escuché. Y la leí de camino a mi casa cuando mi esposa la puso en el carro. Y pude disfrutar lo que dice esa alabanza. Yo no sé si se puede hacer que busquen esa letra algún momentito, la puedan leer. Si Emilio puede buscar esa alabanza y ponerla, por favor, para que todos la cantemos y le prestemos atención a esa letra. Esa letra habla de la unión en la iglesia, que no hayan contiendas. Y lo más importante es que ninguno nos creamos más que otro, ni más grande que el otro, porque más grande que el universo es nuestro Señor Jesucristo.